Estamos en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y también estamos transmitiendo para la radio cooperativa.uy en Montevideo. Y estamos en comunicación con Cecilia Herrera, que es una activa militante del mundo que está bastante revuelto en el tema de las ollas populares. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Están muy bien y gracias por la invitación. Estamos siguiendo de cerca un poco lo que está pasando con las ollas populares a 7 meses del inicio de esta pandemia. Contanos un poquito tu trabajo. En realidad nosotros lo que hacemos, yo soy parte de la organización de lo que es Oeste Social, que el objetivo en sí de la organización no eran las ollas populares. Nosotros lo que sucedió es que empezamos a vincularnos con el barrio, digamos, y cuando surge la pandemia, al ya tener contacto con todas las comisiones barriales, empezamos a hacer como el nexo, digamos, entre las ollas y lo que es la central de trabajadores y, bueno, y los sindicatos y toda la colaboración que hubo a través de compañeras y compañeros en los sindicatos y de los propios sindicatos en sí, de las canastas. Este, cuando se arrancó, más o menos se llegó a unas 150 ollas en todo el oeste. Este, Salía un camión 2 veces a la semana a repartir. Nosotros en realidad no tuvimos un contacto directo de todos los días con las ollas, porque los compañeros y compañeras responsables de las ollas fueron en gran mayoría integrantes de las comisiones barriales. Lo que nos tocó a nosotros fue justamente eso, ser el nexo de los alimentos que les llegaban, de las canastas que se repartieron, de las viandas, que en principio eran viandas lo que se llegaba, y nos tocó, bueno, ser parte del relevamiento, digamos, de lo que era acá en la zona, que todo el oeste, o sea, son una cantidad de barrios que hay, y, y bueno, y al principio era una militancia a la que nosotros no estábamos acostumbrados. La mayoría de los que militamos acá venimos de una militancia más enfocada a lo sindical, político, etcétera, y bueno, y nos encontramos con todo esto y tuvimos que adaptarnos un poco a las circunstancias, a lo que estaba pasando. ¿A qué sindicato perteneces? Yo soy de SUTEL, el sindicato de Antel, de telecomunicaciones, ¿no? Supongo que lo conocés. Sí, ¿qué rol cumplís tú adentro de Antel? Yo en Antel soy técnica, trabajo en las cuadrillas. Dentro de SUTEL, o sea, actualmente no tengo responsabilidad en el sindicato, pero bueno, la militancia es lo que estamos comprometidos en realidad, independientemente de tener responsabilidades directas, siempre tenemos alguna responsabilidad, lo que son asambleas, lo que es, bueno, digamos, la dinámica en sí del sindicato, ¿no? Estuve mucho tiempo con actividades concretas, pero bueno, ahora estoy más, digamos, dedicada a la militancia, perdón, a la militancia social, no tanto a la sindical, más allá de que por supuesto que en mi sindicato también milito. Cecilia, ¿quiere decir que uno de los primeros que salieron a colaborar con esta tragedia humana, se puede llamar, ha sido el movimiento sindical uruguayo? Y en realidad, como que la primera expresión de solidaridad, como siempre, fue el pueblo. O sea, las ollas empiezan a surgir alrededor de los vecinos y las vecinas, de la gente en sí, en los barrios, empezó a organizarse. El movimiento sindical lo que hace inmediatamente es acompañar ese proceso, porque más allá de que, bueno, sí, los vecinos se organizaban, hacían la olla, tampoco eran tantas las donaciones. O sea, al principio un poco más, pero después a medida que empezó a pegar más fuerte, no solo la pandemia en sí, sino obviamente todo lo económico que empezó a afectar, la crisis, que bueno, estamos hoy peor, pero digo, cuando se empezó a notar eso, obviamente ya las donaciones del entorno de los almacenes, de los barrios, no era la misma. Entonces ahí fue cuando se hizo más fuerte la colaboración de lo que fue el movimiento sindical, o sea, la recolección de alimentos en los distintos sindicatos, los fondos que se hicieron en la central, en el PIT-CNT, también en los sindicatos, los camiones para trasladar la comida. O sea, en eso fue en donde estuvo el movimiento sindical desde el principio. Cecilia, tú en el día a día recorres, digamos, estás recorriendo los distintos barrios, ¿verdad? No, yo en realidad no recorro los barrios, o sea, los compañeros que se han encargado
de lo que es repartir, digamos, andar con los camiones, son otros. O sea, yo estoy en la organización de lo que es Oeste Social, y lo que me tocó a mí en realidad fue, ya te digo, parte de lo que era el relevamiento, y bueno, y también ser un poco el vínculo entre una cosa y la otra, o sea, bueno, de ir corroborando el camión, si salía, dónde salía, cuándo salía, hacer el contacto, digamos, con la central, con los sindicatos, hacer los pedidos, a veces las notas, las cartas para la soya. Sí hablamos con los referentes, pero digo, no, en lo que hago habitualmente no está el salir a recorrer. Son otros los compañeros que lo hacen, en ese caso. Supongo que ustedes a nivel sindical deben estar sufriendo también un fuerte impacto con temas de desocupación. Sí, a mí particularmente en lo que es mi sector, mi trabajo, no estamos actualmente con ese problema. Tenemos un montón más de dificultades, pero ese no es uno. Sin embargo, sí, a nivel de país, o sea, lo que es la cantidad de compañeros y compañeros que fueron en el seguro de desempleo, la cantidad que perdieron sus trabajos, y algunos que, bueno, que van a perder porque ya en lo que es el sector privado, nosotros somos el sector público, lo que es el sector privado, ya saben que muchos no se van a reincorporar, y a muchos otros ya se les terminó el seguro especial o ya se les termina, y sí, es bastante, por eso te decía hoy, o sea, estamos como, bueno, en el medio de una crisis que tiende a estar peor todavía. No vemos, a menos que el gobierno efectivamente tomara medidas para evitar esa crisis, que no parece dar señales en ese sentido, vemos que se va a empeorar. Le damos la bienvenida a Adriana, que se ha juntado a nuestra charla. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. ¿Estás ido, Adriana? Está conectando. Bueno, mientras Adriana se conecta, contame, Cecilia, ¿cuáles son hoy los sindicatos que están, digamos, movilizándose activamente en esta actividad? Respecto a las ollas populares, decís vos, Sí, o en sí, general. sí, Y sí, con lo que pasa es que en realidad es la central de trabajadores. O sea, al estar la central de trabajadores son todos los sindicatos, porque los aportes, más allá de las donaciones que son individuales, todos los aportes que hizo la central como central son con los fondos de los trabajadores, más los aportes que cada sindicato de forma individual hizo a la central para, o sea, para esta causa, digamos. Por lo tanto, son todos los sindicatos. Ahora, los compañeros que están participando activamente, digamos, de lo que son las ollas, no sé, no te podría decir exactamente, pero la mayoría de sindicatos, Zunca, UMRA, bueno, como te decía, SUTEL, FUESIS, las compañeras de la vestimenta, compañeras de, bueno, del el rubro de alimentación, que no me acuerdo ahora el nombre específicamente, pero es todo el movimiento sindical en realidad está atrás de esto, más allá de que hayan determinados compañeros de cada sindicato, digo, es el conjunto en sí. ¿Qué tal? Buenas. Bienvenida, Adriana. Gracias por incorporarte. ¿Cuál sería, has estado escuchando un poquito, cuál es un poco tu sensación de la situación actual de esta situación de las ollas hoy? La recorrida que hice el lunes, sí, los compañeros están esperando un pico más alto porque hay un problema. Ahora se terminan muchos seguros de paro, ¿verdad? Entonces, pagos, porque no saben cómo se van a encontrar el mes que viene. Y bueno, y la ayuda del Estado no existe, son solo los vecinos, organizaciones sociales y los sindicatos nucleados en nuestra central obrera PIT-CNT. Y bueno, ellos están esperando un pico muy alto el mes que viene, ¿verdad? Y lo que pasa es que de este tema ya no se habla. Ponerlo
mesa porque existen muchas todavía, cuales nadie sabe más nada, pero están. Ahora, aparte, ya la gente tiene, ¿verdad? Porque si sabemos que a una persona le falta un plato de comida, bueno, atrás hay mucho más. Nosotros estuvimos haciendo una corrida por el oeste, por allá por marzo, que duró casi 2 meses y medio, y de esa recorrida nosotros le llevábamos la vianda a la gente por los barrios, pero también llevábamos remedios, ropas, trazadas, pañales, porque llegábamos a aquellas personas que no podían hacer fila en una olla, porque era gente postrada, incapacitada, mayor. Entonces esa gente quedaba de la sociedad en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria como la que hubo. Y de esa gente, eh, creo que los que hicimos la tarea eh, éramos muy pocos. Faltaron brazos en todos lados, porque era tanta la ayuda que había que dar que no, creo que en todos lados, ¿verdad, Cecilia? Faltaba eso de que siempre que había que dar. Sí, sí, Este, sí, después. y además, no, yo lo que quiero resaltar también un poco de que nosotros pusimos los brazos y además los vecinos comunes ponían plata para la nafta, para ir a buscar los surtidos, ponían para la compra de pañales, todo esto se formó, digo, a pulmón y del bolsillo de los trabajadores. Cecilia, ¿qué comentario tenés acerca de esto? No, que en realidad sobre lo que Adriana decía, sí, efectivamente, una de las cuestiones que analizábamos también es que lo que fue muy poco, lo que se logró involucrar realmente a la gente que iba a comer a las ollas. O sea, más allá de que iban y recibían el plato de comida o la vianda o lo que fuese, no, por ejemplo, pasó algunas ollas que tuvieron que cerrar porque las compañeras, porque eran muchas mujeres, por eso insisto tanto en compañeras, habían compañeros varones también, pero la mayoría eran mujeres. Y sucedió que de repente tenían que volver al trabajo o lo que fuese, y pasaba que la gente, los vecinos que iban a comer ahí protestaban porque la olla estaba menos días o reducía el horario o lo que fuera, pero de repente si vos pedías que alguien diera una mano, no lo hacían. Entonces faltó resumir también un poco en esa organización, o sea, el que ellos comprendieran también incluso cuando llegan a comer a la olla, por qué están yendo a comer a la olla. Más allá de que también se cuestionaba, decía, bueno, pero la olla popular no es para hacer política, y no se trata de política, sino que se trata de que entendieran que de repente se pasó incluso que se enojaban con la gente que daba la vianda porque no había postre. Pero ese mismo enojo esa misma molestia, no se pudo concluir en que lo canalizaran efectivamente bueno, ¿por qué estamos comiendo una olla? O sea, ¿cuál es el verdadero problema acá? Porque efectivamente, nosotros no entendemos que la olla popular sea una solución. La olla popular lo que está haciendo es, bueno, digamos, disminuyendo un poco el impacto de la crisis que está viviendo. Ahora, el verdadero responsable en realidad en este momento es el Estado. O sea, tenemos un Estado ausente que no ha tomado ningún tipo de medida que sea pensada realmente para aplacar un poco el impacto de lo que fue la crisis, y producto de eso que tenemos tanta gente yendo a las ollas, y ahora que ha disminuido el número de ollas, es que tenemos tanta gente sin comer. O sea, hay, no sé, comentarios de experiencia de gente que ya está, lamentablemente hoy en día, que hasta hace unos meses tenía un trabajo y ahora ya está revisando las volquetas para comer. O sea, a esa realidad estamos llegando hoy y tiende a empeorar. No tenemos una visión de que vaya a mejorar. Eso es lo que quería agregar. Y lamentablemente faltaron brazos, no eran lo suficiente, nunca lo fueron. En una reciente entrevista que Adriana le hizo a una compañera, también refería esta anécdota de un pedido de ayuda. Le dijo que a las 11 de la mañana era demasiado temprano para ir a
dar una mano. Sí. Este es un tema de alguna manera, no sé, novedoso para mí. ¿Qué explicación puede tener desde el punto de vista político, sociológico? ¿Cómo se explica? Respecto a que no haya colaboración, digamos, de los vecinos, Sí. yo creo que tenemos que hacer ese análisis. Mi opinión personal es que nosotros fallamos justamente en llegarle a esas personas. Para mí es una cuestión de conciencia. Ahora, uno a veces no nace con un grado de conciencia. Vos vas creciendo, tenés un entorno, vivís determinadas circunstancias que te hacen generar una conciencia. Ahora, nosotros llegamos, bueno, con las ollas, a lugares donde había gente muy distinta, ¿no? Dependía a dónde, en qué lugar, con una crianza distinta, una educación distinta. Ahora, si vos no sos capaz de transmitirle, de hablar con las personas, de trasladar, que puedan lograr entender todo lo que yo te decía hoy, a qué se debe el hecho de tener que ir a una olla, por qué llegamos a esta situación, las personas no hacen ese razonamiento. Si vos solo vas y le das la vianda, termina siendo, nunca me sale la palabra, perdón, pero es asistencialismo en definitiva. Entonces, claro, ahí es cuando fallás, ¿entendés? Cuando solamente le das el plato de comida. Si vos no te pones a hablar con la gente, a explicarle a la gente, lamentablemente, mágicamente no se genera la conciencia. Entonces después pasa lo que pasa. Bueno, necesitas una mano, es muy temprano, o no puedo, o yo vengo a buscar la vianda, pero no me quiero meter en nada porque no quiero nada con la política. Es de las cosas que te dicen. Y cuesta mucho también que entiendan que hay una cuestión con la política partidaria. Hay mucha gente que está enojada con políticos, todo, pero bueno, política es todo en realidad. Entonces cuando te dicen, no, porque yo no quiero tener nada que ver, no pueden entender tampoco que vos le estás hablando de política partidaria, le estás hablando que cuando tenemos que salir a pelear por determinados derechos, determinadas cuestiones, como por ejemplo el derecho a la comida, también es política, o sea, no son ajenos a eso. Y creo que ahí fallamos mucho nosotros también. Es una opinión personal, ya te digo, no está discutido en ningún lado.